Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas. Hoy nuevamente, por la misericordia de Dios, puedo estar con todos y cada uno de vosotros llevando la prédica del Evangelio del Reino de los Cielos, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la vida eterna y el Evangelio de las buenas nuevas. Como siempre acostumbro, inicio la prédica con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro. Así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Igualmente, hermanos, voy a orar el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. Y lo voy a hacer en forma plural para que la oración nos alcance y nos abarque a todos y cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Salmo 91. Quienes habitamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente, y diremos a Jehová, esperanza nuestra y castillo nuestro Dios en quien confiaremos. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad, no temeremos el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos, porque hemos puesto en Jehová, que es nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. No nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada, pues a sus ángeles mandará acerca de nosotros para que nos guarden en todos sus caminos. Nuestros caminos en sus manos nos llevarán para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y el aspid pisaremos, hollaremos al cachorro del león y al dragón, por cuanto en él hemos puesto nuestro amor, él también nos librará. Nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre, lo invocaremos y él nos responderá. Él estará con nosotros en la angustia, nos librará y nos glorificará, nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. Aleluya. Bendito el Señor. Voy también a entonar una alabanza que se llama El Alfarero, que dice: el alfarero vio un vaso que se había roto con el uso y el tiempo, y él trató con mucha paciencia hacerlo otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé, Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé, Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero,
moldéame como tú quieras hoy. Y Dios, junto los pedazos de mi pobre corazón, me hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé, Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy. Y Dios, junto los pedazos de mi roto corazón, me hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez. Amén, hermanos. Yo soy un revivido de Dios. Yo era ese vaso roto en 1000 pedazos. Pero he aquí que la misericordia y el amor de Dios a cada uno de nosotros nos hace revivir de nuevo. Bendito el Señor. Hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas, buenas tardes. Pido a Dios nuestro Señor Jesucristo que siempre nos bendiga a todos, que su mano poderosa esté encima de cada uno de nosotros y que su presencia esté en nuestra congregación para fortalecernos en la fe, para que se acreciente nuestro espíritu y se cumpla en nosotros la palabra de Jesús cuando dijo: porque donde quiera que están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, versículo 20. Hermanos, sentir la presencia del Dios verdadero en nuestras vidas nos produce, particularmente a mí, mucho gozo y alegría. Hermanos y amigos, porque eso es lo que nosotros sentimos cuando hablamos y predicamos el nombre de Jesucristo. Por eso es que tenemos que buscarlo y adorarlo solo a Él, porque ya sabemos que está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 11 y 12, que en ningún otro hay salvación. Luego, el buen entendedor sabe que si no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, entonces está cometiendo un error yendo a adorar nombres diferentes al nombre de Jesús. Cuando ustedes escuchan que yo soy severo en las prédicas, en donde por cualquier circunstancia toco el tema de la idolatría, es porque yo sé, hermanos, yo soy consciente y estoy completamente seguro de que esa práctica idolátrica es la más grande ofensa que el hombre le hace a Dios. Tan grave es la ofensa que Dios a estos cultos del demonio nos los tiene prohibido en la Biblia más de 250 veces. ¿Por qué?
sencillamente porque quienes adoran estatuas, así no lo sepan o no lo entiendan o no lo crean, el idólatra abomina a Dios. Claro, porque desprecia adorar al Dios vivo por adorar una estatua de yeso, de madera, de hierro, de cobre, de plata o de oro. Ejemplos bíblicos y citas bíblicas hay cantidades. Les digo, más de 250 advertencias contra la idolatría. Voy a pasar rápidamente por una cita bíblica en la que se refiere a la idolatría del pueblo escogido de Dios. La idolatría de Israel. El sacerdote Ezequiel, cuando vino sobre él la mano de Jehová y le mostró en visión las abominaciones que el pueblo judío hacía en Jerusalén, y así lo narra en el capítulo 8 de Ezequiel, que dice: visión de las abominaciones en Jerusalén. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Por esto no es extraño, hermanos, para nosotros los que conocemos la palabra de Dios, por revelación de su Hijo Jesucristo, para nosotros no es extraño que Jehová se haya hecho hombre, porque ahí lo que está diciendo Ezequiel es que él vio a Dios. ¿Sí? Que dice: y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto del bronce refulgente. Entonces no es extraño que Jehová, el Verbo, se haya hecho carne en Jesucristo y hubiera padecido muerte de cruz para redimirnos del pecado a todos y cada uno de nosotros. Así está escrito en Filipenses 2, 5 al 11, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está, clarito. El Verbo se hizo carne. Y eso anunciado desde el Antiguo Testamento. Perdón, así está en Filipenses. Así está narrado en Filipenses, que ya hace parte del Nuevo Testamento. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice: y estando en la condición de hombre, ¿quién? Dios. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A él no lo humilló nadie, él mismo se humilló. Una cosa es lo que aparenta la Escritura en lo que respecta a los ataques y las persecuciones y las condenas que le hacían.
Pero es que eso fue por voluntad de Él mismo. Él mismo fue quien se humilló. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, esto es visto en el Espíritu, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el nombre de Jesús está por encima de cualquier otro nombre. Y oigan bien lo que sigue. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Sigue diciendo Ezequiel. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Las guedejas son como unos pelos ensortijados o un mechón de pelo enredado, pero eso es más o menos lo que es una guedeja. Dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Oigan bien, tuve una visión profunda, hermanos. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. O sea, Dios lo transporta a Jerusalén en el Espíritu para mostrarle lo que estaban haciendo los judíos en Jerusalén. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. ¿Por qué? Porque cuando una persona hecha a imagen y semejanza de Dios, que vive, que siente, que tiene vida, que tiene espíritu, se pone a adorar un muñeco de palo, siendo hecho a imagen y semejanza de Dios, eso provoca celos en Dios, porque nosotros somos su hechura. ¿Y cómo vamos a cambiar a Dios, que es omnipotente, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, por una figura de una imagen de madera? Y eso que dicen de que esas imágenes representan a alguien que fue piadoso, que fue bueno, eso es mentira. Son puras fábulas. El único bueno es Dios. Y dice Ezequiel, cuando fue llevado hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos, y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, sí, porque ya había tenido antes otra visión. Y Jehová le dijo, dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. O sea que habían hecho en la entrada del templo una imagen pintada o construida que estaba de pie en el interior del templo, que provocaba el celo de Dios, porque la idolatría, hermanos, sin insulto de ninguna naturaleza hacia el hombre que se resiente porque él quiere seguir adorando muñecos y seguir siendo idólatra. Dice, porque provoca celos a Dios, porque la idolatría, hermanos y amigos, es el peor insulto
que el hombre puede cometer contra Dios y contra su templo. No el templo hecho por la mano de los hombres donde los vamos a adorar solamente. No solamente ahí, sino también aquí dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro interior la fe puesta en un muñeco de palo. Y no sabéis, dice la Escritura, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sí, el Espíritu de Dios debe morar aquí. ¿Por qué? Nosotros somos templo de Dios. Y dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3, versículos 16 y 17. Así dice también en el Salmo 69,9, versículo 9. El celo por tu casa me consume. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Claro, porque quien habla contra la idolatría pagana y demoníaca de adoración de estatuas es objeto de ataque por parte de los ignorantes de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Bueno, yo tengo celo por la casa de Dios. Tengo celo por Dios mismo y obvio que tengo que advertir de que eso es prohibido, que eso es un culto a Satanás. Pero entonces las detracciones, obvio la gente las lanza contra nosotros los que les advertimos del pecado, pero con Dios no quiere meterse, pero resulta que es que está desobedeciendo a Dios y la ofensa también es para Dios. Por eso dice, el celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Salmo 69, versículo 9. Entonces sigue el sacerdote Ezequiel diciendo, en la visión que estuvo, me dijo entonces, hijo de hombre, esto le dice Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Porque en el templo de Dios lo habían convertido en un centro de idolatría de imágenes de toda clase. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hacía Israel con eso? Haciendo esas figuras, estatuas y pintadas en la pared, lo que hacía era alejar a Jehová Dios del santuario del templo. Y le decía, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, la idolatría es una abominación. No porque lo dice el predicador, es porque así está escrito por Dios en la Biblia. Dice, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Es decir, los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los herodianos, los integrantes del Sanedrín y los componentes del concilio de Jerusalén aceptaron llenar el templo de Dios de imágenes de reptiles abominables y de hombres y mujeres, y a ellas adoraban.
Por eso dice Dios, que me alejan de mi santuario. Y dice, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables pintadas o en forma de estatua, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Sí, ya el hombre en su extremo de la ignorancia, mira que otro hombre pinta una figura en una pared y él, hecho el tonto, el idiota, lo adora. Adora la pintura que hace un hombre en la pared. O sea, y eso es la insensatez llevado al más grande grado de ignorancia. Y delante de ellos estaban 60 varones, oigan bien, de los ancianos de la casa de Israel, que eran los que conformaban el Sanedrín y el concilio de Jerusalén, el pueblo escogido de Dios, el pueblo judío. 60 ancianos. Si los ancianos hacían eso, el pueblo con mucha más razón, y sus mujeres ni se diga. ¿Por qué? Porque ellos, los principales sacerdotes, los ancianos y los integrantes del concilio, eran los encargados de predicar y enseñar la palabra de Dios, y habían pervertido el santuario y el templo, dejando pintar en sus paredes imágenes de reptiles abominables y de toda figura para adorarlas. Entonces, ¿qué decía Dios? Me están alejando del santuario, porque Dios no está donde están las imágenes. Esos 60 varones se dedicaron entonces, en vez de adorar a Dios en espíritu y en verdad, se dejaron arrastrar por una idolatría frenética y se fueron detrás de los muñecos, detrás de las imágenes de metal, madera y yeso. Es decir, adoraban esas estatuas con más pasión que como tenían que adorar a Dios. ¿Cómo puedes tú cambiar la adoración y el amor que debes tenerle a Dios en espíritu y en verdad, al hacedor del universo? ¿Cómo puedes tú cambiar el amor de Dios y la adoración y la alabanza a Dios para adorar una imagen que el hombre hizo con sus manos, de madera, de hierro, de oro? ¿Cómo? Bendito el Señor. Por eso era que Dios decía, me alejan del santuario. ¿Cómo van a pintar las paredes del altar con imágenes de reptiles abominables y de personas para que yo me aleje del santuario? Porque me están abominando, me están aborreciendo. Es que la idolatría aborrece a Dios. Por eso es que yo les decía ayer, en Éxodo 20, del 1 al 6, dice, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la generación de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué está diciendo? Porque ya antes les había dicho, no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y viene y dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la generación de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese es un mandamiento, no te harás imagen. Y lo repito hoy, es igual a cuando Dios en sus mandamientos dice, no matarás, no codiciarás, no desearás, no mentirás. Todos esos mandamientos
Ahí está incluido. Y de primero, en el Éxodo 20, cuando Jehová le entrega la ley a Moisés, no te harás. Cuando Dios dice no, es no. Y así el hombre me diga 1.000.000 de veces que sí, yo digo no, porque yo obedezco a Dios y no a los hombres. Bendito el Señor. Y sigue Ezequiel, el sacerdote, diciendo, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, a escondidas, encerrados allá en la cámara del templo? Pintaron esas imágenes de serpientes y de bestias inmundas y de mujeres y de hombres. Y cada uno, dice la palabra, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes las adoran. Y se has visto lo que están haciendo los ancianos de Israel, adorando imágenes que tienen pintadas en sus cámaras cada uno de ellos. Porque dicen ellos, oigan bien lo que decían los ancianos de Israel, dicho por Dios mismo, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. O sea, ellos creían que porque estaban allá dentro en el templo, allá en el santuario, cada uno en su recámara, Dios no lo veía. Y si nos les escondemos a Jehová, y aquí podemos adorar cuantos muñecos se nos ocurra, o a cuantas figuras nos pinten en las paredes. Dios sí nos ve, hermanos, y conoce y escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. Pero eso tenía su efecto porque así estaba escrito. Israel no iba a conocer a Dios. No lo entendería, no lo vería, no lo oiría. Porque Dios le había engrosado su corazón, le había cegado los ojos y le había cerrado los oídos espirituales, para que Él pudiera hacer la remisión de nuestros pecados con su muerte en la cruz y darnos a nosotros los gentiles que andábamos sin Dios y sin ley la oportunidad de encontrar la salvación por medio de la gracia con la fe puesta en Jesucristo, al único y sabio Dios. Y dice Ezequiel, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Ya lo hemos dicho aquí. El invento de Semiramis, que allá en Babilonia llamaban la diosa madre, que después ese mismo cuento o fábula china fue pasando de país en país y fue conocida con diferentes nombres. Semiramis en Babilonia dicen que mató a su esposo Nimrod, pero para ocultar su crimen, porque estaba embarazada de otro, dijo que Nimrod subió a los cielos y se convirtió en Dios. Y que el hijo que ella llevaba en el vientre, que era Tamuz, era hijo de Dios. Esas son las trampas de Satanás, que enreda con fábulas la imaginación del hombre. ¿Para qué? Para distraerlo en la fe y que la gente no crea en Jesús. Puede creer en Bartolomé, puede creer en Pedro, puede creer en Magdalena, en Rosario, en Tamuz, en Semiramis, en el que quiera. Pero Satanás lo que no quiere es que creamos en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Y con esas fábulas, entonces Semiramis se declaró la reina del cielo, tal y como llaman a María. Ahora, las mujeres adoraban a Tamuz en el oculto,
Porque así lo hacían los hombres, los sacerdotes, los ancianos, los integrantes del concilio y del Sanedrín en Israel se volvieron idólatras y paganos. Pero vean lo que les dice Dios. Vean lo que les dice Dios. Dice Dios a Ezequiel. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún. Verás abominaciones mayores que estas. La perversión de Israel era tremenda. La idolatría se incrustó en el corazón y en la mente del pueblo judío. Y dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Oigan bien, de los ancianos de Israel. Como 25, antes eran 60 y ahora 25, eran 85 que estaban en ese momento de la visión de Ezequiel. Y dice, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo, es decir, le estaban dando la espalda al altar para adorar los muñecos pintados en las paredes. Dice, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y obvio, y adoraban al sol. El sol que era el dios Ra de los egipcios, postrándose al oriente, rindiéndole culto al sol que fue hecho por Dios. Y la luna y Marte y Saturno y Júpiter y todo lo que existe en el universo. Dice Dios, no te dejes llevar por todo lo que ves en el cielo porque te le vas a arrodillar, y preciso, así lo hizo Israel. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Entonces viene la sentencia de Dios cuando les dice, pues también yo procederé con furor. ¿Qué es el furor? El furor es una agitación violenta del ánimo producida por una contrariedad, por un enfado. El celo que tenía Dios al ver a su pueblo postrado ante imágenes pintadas. Ese era el furor. Y dice, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz y no oiré. Claro, en la Biblia está escrito cuando dice que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, si yo hice milagros a enfermos, yo fui a donde los presos los visité, fui y le di comida al hambriento y agua al sediento. Y yo diré, dice Dios, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. A los idólatras, Dios no los oirá. Escrito está por el mismo Dios. Y dice, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Acuérdense, capítulo 8 de Ezequiel. Entonces, allí en ese momento será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Así dice en Lucas 13, versículos 28. Dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Lucas 13, 28. Entonces, hermano, pues claro,
Yo antes fui también un idólatra pagano, porque mi familia desde niño me acostumbró a ir allá y adorar las estatuas y rezarles y todo. Pero cuando Dios me habló, yo me arrepentí, salí huyendo de ahí. Yo no fui allá por mi propia voluntad, fui inculcado desde niño. Pero yo no sabía que eso era así. Cuando Dios me habló y entendí y me reveló su palabra, lógico que yo abandoné esas prácticas. Y como les dije, las imágenes de papel y de cordón y los escapularios, todo eso que era de tela, la quemé. Y los rosarios y las medallitas y las estampitas y lo que fuera de metal, los levanté a martillo. Porque Dios me lo prohíbe en su palabra más de 250 veces. Pero el hombre está ciego, está sordo, tiene el corazón grueso, como lo tenían en Israel cuando Jesucristo vino. Por eso no lo conocieron, por eso no lo entendieron, por eso no se les reveló el misterio que el Verbo se había hecho carne en Jesús. Bendito el Señor. Entonces, cuando Dios te revela a ti la palabra, y tú sabes que hay millones y millones detrás de los muñecos adorándolo y haciéndole fiestas, separándoles un día en el calendario, prendiéndole velas, arrodillándoseles, pidiéndole milagros, haciéndole procesiones a unas estatuas que no ven, ni oyen, ni entienden, ni hablan, ni palpan, ni caminan. Cuando tú ves la ignorancia de tu pueblo, ignorancia en la cual tú estuviste por inducción, no por voluntad, y hasta obligado por tus ascendientes, entonces tú te das cuenta, dices, no, el mundo está equivocado. Aquí no hay que adorar estatuas. No podemos seguir adorando muñecos de palo. Cristo no está crucificado. Cristo resucitó al tercer día. Cristo está vivo. Yo no puedo consentir, tolerar, facilitar y permitir que mi pueblo siga en lo mismo. Que salga de la ignorancia. Es mi obligación entonces decirle, hermano, estás en un camino equivocado. En la Biblia te dicen que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, si eso es camino de muerte, yo quiero que mis hermanos, mis amigos y toda la humanidad sea salva. Dejen de adorar estatuas. ¿Qué dice en Isaías 30:22? Por Dios, que algún día desvestiremos a esas esculturas de hierro, de oro y de plata y las tiraremos a la basura como trapo asqueroso. Léanse Isaías 30:22. Eso fue lo que hice yo. Las quemé y las martillé hasta el cansancio, porque saqué de mi vida la idolatría para siempre. Si yo sé que eso es pecado, si yo sé que eso conduce a la muerte eterna, mal haría en quedarme callado ahora cuando Dios me reveló su palabra y estoy predicando el evangelio en el nombre de Jesucristo. Siento que es obligación mía, en mi condición de testigo de Jesucristo, advertirle a la humanidad y especialmente a mis hermanos y a mis paisanos y a mis amigos y decirle, no más prácticas de culto de adoración a Satanás. Eso es lo que es. Porque en la primera de Corintios, capítulo 10, 14 al 22, te lo dice. Que lo que los gentiles sacrificamos, al demonio lo sacrificamos y no a Dios. Bendito el Señor, hermanos. No, teniendo yo esa claridad,
teniendo ese mensaje que no me lo enseñó hombre sobre la tierra, sino que fue porque Dios me dio entendimiento y me dio conocimiento para entender, porque yo era otro pagano, yo era otro idólatra, que no veía con mis ojos, no percibía. Ahora que Dios me dio esa claridad, es mi obligación decirle a la gente: salte de ahí. No sigas adorando muñecos. No sigas detrás de ídolos de madera ni de yeso, porque eso los hacen los mismos hombres en su taller de carpintería y en sus herrerías. Y hay almacenes donde te venden estatuas de todos los tamaños, colores, de hombres, de mujeres, de la que quieras. Y las encuentras desde 200 pesos en adelante. ¿Tú cómo vas a rezarle a una figura hecha por la mano del hombre que te vale 500 pesos en una tienda de esas? ¿Cómo? Que se te cae y no bota sangre porque no tiene vida, no tiene espíritu de vida. Que no la vas a llevar al hospital de emergencia, cuando mucho buscarás colbón para pegarla. ¿Pero eso qué es? Un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, con vida plena, que siente, que ama, que adora, que alaba, que sabe que está vivo, adorando un muñeco muerto, que no sirve para nada, como te lo dice Isaías en el capítulo 44, versículos del 9 al 20. Si ya sabemos eso, si entendemos eso, y si no lo entendemos, pidámosle a Dios revelación, hermanos. Pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos dé conocimiento, que nos dé entendimiento, porque así como acabo de leer el pasaje descrito en el capítulo 8 de Ezequiel, hay centenares de advertencias contra la idolatría, y Dios le está diciendo al sacerdote Ezequiel: estás viendo lo que hace Israel, provocándome a celos con sus figuras abominables. Es decir, sabiendo nosotros todos eso, que eso fue también parte del pecado de Israel y de la desobediencia del pueblo de Dios, no podemos nosotros hacer lo mismo. ¿Por qué nos enseñaron eso? ¿Quiénes son ellos? No pueden ser de Dios porque hacen lo contrario a Dios. Y no solamente en la parte de la idolatría, en casi, o mejor dicho, en todas sus enseñanzas, en todos sus ritos y en toda su doctrina, hacen todo lo contrario a lo que Dios manda. Se hacen pasar por representantes de Dios, pero no lo son. No lo son, hermanos míos. En el nombre de Jesucristo y en la presencia de Dios se los digo. Y pongo a Dios por testigo que yo confieso el nombre de Jesucristo y estoy aquí para decir la verdad. No puedo callar, no puedo silenciarme. Que sea Dios testigo entre ellos y yo. Bendito el Señor. Pero cuando yo entendí y me decidí a predicar el evangelio, fue para decir la verdad, no para callarla, ni para consentir, alcahuetear inmundicias y prácticas abominables. Yo no puedo, no debo, no estoy obligado a congraciarme con hombres. Mi deber es rendirle culto y adorar al Dios vivo, al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios cuyo nombre es Jesucristo. Dice en la primera de Juan 5, 18 al 21. Porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo para darnos entendimiento,
para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5, 18 al 21. Entonces, haciendo claridad, Dios en mí, haciéndome entender, mi deber, hermanos, es confesar el nombre de Jesucristo ante el mundo. Porque en la Biblia está escrito así: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Dice, pero si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fruto de labios que confiesan tu nombre, alabanzas a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué nos enseñaron a adorar a tantos nombres? ¿A cuántas Marías, a cuántas vírgenes, a cuántos supuestos santos y santas? Pero siempre nos escondieron el nombre de Jesucristo, que es el único nombre en el que tenemos salvación y vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, hermano y amiga. Esa es la invitación, ese es el trabajo del predicador. Nosotros, los testigos de Jesús, confesamos el nombre de Jesucristo porque es el único y sabio Dios. Como dice, si mal no recuerdo, en Tito 2:13, aguardando la esperanza y la bienaventuranza del único y sabio Dios Jesucristo. Amén. Bendito el Señor, hermanos. Entonces, cuando yo predico en contra de la idolatría, no estoy predicando contra el que va tras esas prácticas satánicas. Es contra los que las enseñan. Porque a mí también me engañaron, a mí también me las enseñaron. Y lo que quiero es que quienes están en eso sepan que lo que le están enseñando sus guías fraudulentos, sus obreros del engaño, lo están llevando a la perdición de sus almas y no a la salvación y a la vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo, a las 2 de la tarde, por este mismo medio, continuaré predicando el Evangelio del Reino, el Evangelio de la salvación y de la vida eterna, el Evangelio de las buenas nuevas. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Bendito el Señor.